Ha pasado una eternidad, señor Goku, dijo Daishinkan sin girarse. O debería decir, antiguo destructor. El guerrero se quitó la máscara carmesí y la dejó caer al suelo. Sus ojos ya no eran carmesí, sino de un plateado profundo que parecía contener galaxias enteras. Su respiración era pesada, no por el cansancio de la pelea contra Zeus, sino por la carga existencial de estar en presencia de quien alguna vez fue su guía. Ya no soy un Hakashin, respondió Goku con voz ronca. Desde hace mucho tiempo no lo soy, vociferó, sin importarle mucho el cómo le llamó el sumo sacerdote. Zeno-sama está encantado, como siempre, expresó el ángel, girándose finalmente. Su mirada recorrió las cicatrices invisibles en el alma del Saiyajin. Pero el equilibrio de este universo es frágil. Lo que hiciste con ese tal Shiva, y lo que casi haces con Zeus, no es solo destrucción. Estás reescribiendo las leyes de la causalidad. Este mundo, este pequeño Ragnarok, es una anomalía que tú mismo creaste al retirarte. Ellos querían juzgar a la humanidad, dijo Goku, acercándose al borde del balcón. Yo solo les recordé que ellos también están sujetos a juicio. No soy un héroe, Daishinkan. Tú mejor que nadie sabe lo que pasó después de aquel torneo, lo que tuve que sacrificar para que el universo no colapsara bajo mi propio poder. Daishinkan asintió lentamente. Por eso te permitimos marcharte. Pero ahora, Siris está impaciente. Ella es joven, impulsiva, y ve en ti una amenaza a su jerarquía. Si ella decide pelear en serio, no podré detener la destrucción de este sector del cosmos. Entonces deja que venga, desafió Goku, una sonrisa depredadora asomando en su rostro. Ella quiere saber si soy digno del Hakai. Yo quiero saber si los nuevos dioses de la destrucción son tan blandos como los que dejé atrás. Daishinkan mantuvo su sonrisa impasible, aunque un ligero brillo de advertencia cruzó sus ojos ante el desafío del Saiyajin. La brisa cósmica agitaba el cabello azabache del guerrero, quien permanecía de pie con una calma que solo poseen aquellos que han visto el nacimiento y la muerte de todo lo que existe. Ella no es blanda, señor, replicó el sumo sacerdote con suavidad. Pero carece de la perspectiva que otorga el haber sido un mortal. Para Siris, la destrucción es una función. Para usted, fue un sacrificio. Antes de que el de la máscara carmesí pudiera responder, el espacio a pocos metros de ellos comenzó a agrietarse. No era la elegante teletransportación de los ángeles, sino una ruptura violenta impulsada por el odio y la soberbia herida. Una columna de energía violeta descendió con la fuerza de un meteorito, pulverizando el balcón de piedra negra. Siris emergió de las llamas púrpuras. Su piel de tono amatista vibraba y sus ojos estaban inyectados en sangre. No venía a hablar. Detrás de ella, Mikosin apareció con un gesto de resignación, manteniendo su báculo en alto para crear una barrera que evitara que la sola presencia de su deidad desintegrara la estructura del Malaya. Tú. Rugió la diosa de la destrucción, señalando al Saiyajin. Te escuché, antiguo destructor. ¿Cómo te atreves a juzgar mi era? ¿Cómo te atreves a llamar blandos a los que sostienen el orden que tú abandonaste por cobardía? El Saiyajin ni siquiera se puso en guardia. Se mantuvo con las manos en los bolsillos de su traje oscuro, mirando a la diosa con una mezcla de lástima y fastidio. El orden no se sostiene con gritos, niña, dijo él, su voz resonando con una autoridad que hizo que el aura de Siris flaqueara por un instante. Se sostiene con equilibrio. Y lo que vi en esa arena, lo que vi en esos dioses que llamas tus iguales, es solo decadencia. Si yo soy una anomalía, es porque este universo se olvidó de lo que significa la verdadera fuerza. Te borraré de la existencia. Siris extendió su mano, y una esfera de Hakai negro, con un núcleo blanco inestable, comenzó a crecer a una velocidad alarmante. No quedará ni un rastro de tu alma para que Zeno-sama te recuerde. Siris, detente, ordenó Daishinkan, pero la diosa ya estaba fuera de sí. Hakai. Gritó ella, lanzando el ataque definitivo. La esfera consumió la luz del lugar, creando un vacío absoluto a su paso. Sin embargo, el de la máscara carmesí no se movió. Cuando el ataque estaba a centímetros de su rostro, el guerrero simplemente levantó su dedo índice.
El choque no produjo una explosión. Produjo un silencio absoluto. La esfera de destrucción se detuvo en seco, girando frenéticamente contra la punta del dedo del Saiyajin, incapaz de avanzar un milímetro más. ¿Esto es todo?, preguntó él, mientras sus ojos carmesí profundos comenzaban a emitir un destello plateado en los bordes. Me pediste que te demostrara si era digno. Con un movimiento seco, el guerrero cerró el puño, aplastando la técnica de la diosa como si fuera una cáscara de huevo. La energía se dispersó en chispas inofensivas, que desaparecieron antes de tocar el suelo. Ahora es mi turno de mostrarte, continuó el Saiyajin, dando un paso al frente que hizo que el tejido de la realidad gimiera. No te voy a borrar, Siris. Te voy a enseñar por qué los dioses de mi tiempo preferían el exilio antes que enfrentarse a lo que yo me convertí. Mikosin dio un paso atrás, golpeando el suelo con su báculo para reforzar su escudo. Ella sabía lo que venía. No era una transformación de Super Saiyajin, ni siquiera el Ultra Instinto convencional. Era algo más antiguo, algo que el Saiyajin había perfeccionado en la soledad del vacío después de renunciar a su puesto como destructor. El ambiente en el balcón dimensional se volvió irrespirable. La furia de Siris no solo era un ataque físico. Era una tormenta existencial que amenazaba con desgarrar las costuras de ese sector del cosmos. Al ver su Hakai desintegrado como si fuera polvo, la diosa de la destrucción perdió el último vestigio de cordura divina. No me subestimes, reliquia del pasado, gritó ella, con su voz quebrándose por la rabia. Siris se impulsó hacia adelante, concentrando cada átomo de su energía destructora en su puño derecho. El espacio se retorcía a su alrededor, y el color violeta de su aura se volvió tan intenso que tornó el cielo de un tono negro absoluto. Era un golpe diseñado para colapsar galaxias, una ejecución directa destinada al rostro del Saiyajin, quien permanecía estático, observando la carga con una frialdad que solo alguien que ha renunciado a su divinidad puede poseer. El hombre de vestimenta oscura ni siquiera parpadeó. Sus ojos carmesí, profundos como el vacío que mencionaba Daishinkan, se fijaron en el puño de la diosa. Estaba listo para responder, no con defensa, sino con una represalia que probablemente habría borrado a Siris de la jerarquía de los 12 universos. Sin embargo, antes de que el puño de la diosa hiciera contacto con la piel del guerrero, una figura se interpuso con una elegancia que desafiaba toda lógica de velocidad. Daishinkan, con un movimiento fluido y casi perezoso, extendió su mano izquierda. El sonido no fue el de una explosión, sino el de un impacto seco y absoluto. El sumo sacerdote había detenido el puño de Siris usando solo su dedo índice y el corazón, atrapando la fuerza bruta de la diosa con la misma facilidad con la que se detiene el vuelo de un insecto. La onda expansiva quedó contenida en un radio de apenas unos centímetros por la voluntad del ángel. Siris se quedó congelada, con el brazo extendido y los ojos desorbitados, sintiendo como toda su inercia era absorbida por la serenidad de su padre. Ya es suficiente, Siris, dijo Daishinkan. Su voz era suave, pero cargada de una autoridad que hizo que la diosa se estremeciera hasta la médula. Si permito que este golpe conecte, el señor Saiyajin se verá obligado a responder. Y me temo que, en ese escenario, ni siquiera yo podría recuperar lo que quede de ti. El de la máscara carmesí exhaló un suspiro largo, relajando la tensión de sus hombros. La luz plateada que comenzaba a bailar en sus pupilas se desvaneció, devolviéndole esa mirada sombría y pesada. «Tienes buenos reflejos, Daishinkan», comentó el guerrero, cruzándose de brazos. «Casi había olvidado lo molesto que es que interrumpas mis diversiones. Mi deber es proteger el equilibrio, incluso de aquellos que, como usted, ya no forman parte oficial de él», respondió el sumo sacerdote, soltando el puño de Siris con un ligero empujón que la hizo retroceder varios metros. «Siris, retírate con Mikosin. Tu falta de control ha puesto en evidencia que aún tienes mucho que aprender sobre la verdadera naturaleza de la destrucción». Siris, temblando y con el orgullo hecho pedazos, miró alternativamente al sacerdote y al Saiyajin. El miedo finalmente había reemplazado a la ira. Sabía que Daishinkan no la había detenido para proteger al guerrero, sino para salvarle la vida a ella.
Esto no ha terminado, logró articular la diosa, aunque su voz carecía de fuerza. El de la máscara carmesí soltó una pequeña carcajada seca mientras recogía su máscara del suelo. Para ti, apenas está empezando, niña, dijo él, volviéndose a colocar la pieza carmesí. Los visores rojos se iluminaron con una intensidad depredadora. Pero la próxima vez que intentes golpearme, asegúrate de que tu padre no esté cerca. Me gustaría ver cuánto tiempo sobrevives en el vacío real. Mikosin se acercó a la diosa y, con un gesto firme, la tomó del hombro. Ambas desaparecieron en un estallido de luz blanca, dejando solo al sumo sacerdote y al antiguo Hakeshin en el balcón silencioso. ¿Realmente planeas dejar que este Ragnarok continúe?, preguntó Daisinkan, mirando hacia la arena donde los humanos y dioses restantes esperaban noticias del sexto combate. El destino de este mundo ya no es de los dioses, Daisinkan, respondió el pelinegro, dándole la espalda al ángel. Es mío. Y si Zeus o cualquiera de esos ancianos intenta interferir de nuevo, no habrá Bakuro ni dedo que pueda detener lo que les tengo preparado. Con esas palabras, el guerrero saltó del balcón, desapareciendo en la penumbra del Olimpo, dejando a Daisinkan solo con sus pensamientos y la certeza de que el universo nunca volvería a ser el mismo. En el templo de Afrodita. El silencio en los aposentos de la diosa de la belleza era sepulcral, roto únicamente por el crujido de la piedra que aún se asentaba tras el caos. Afrodita permanecía de pie frente al gran ventanal, con la mirada perdida en el horizonte donde las luces divinas del Valhalla parpadeaban con una debilidad nunca antes vista. El pendiente en su oreja seguía emitiendo un calor residual, una conexión latente que le recordaba que él seguía ahí. De repente, una ráfaga de aire gélido inundó la habitación. No hubo pasos, ni sonido de puertas abriéndose. Simplemente, la presión en el ambiente cambió. El Saiyajin, apoyado contra una de las columnas de mármol que habían sobrevivido al ataque de tifón. El guerrero se llevó la mano a la máscara y, con un chasquido metálico, la retiró. Su rostro, marcado por la severidad de quien ha desafiado a la jerarquía de los ángeles, se suavizó apenas un ápice al cruzarse con la mirada de la diosa. «¿Estás aquí?», dijo el Saiyajin, su voz resonando con una ronquera que denotaba el peso de los eventos recientes. Afrodita no esperó. Cruzó la habitación con una urgencia impropia de su estatus y se lanzó a sus brazos. No lo hizo con la elegancia seductora que solía usar él. Lo hizo con el alivio desesperado de una mortal que encuentra refugio en mitad de una tormenta. Sus manos se aferraron a la tela oscura de su traje, como si temiera que, al soltarlo, él se disolviera en el vacío al que pertenecía. «Vi lo que pasó, vi a ese ser de luz detener a la otra», susurró ella contra su pecho, sintiendo el latido lento y poderoso del guerrero. «Sentí que el mundo se acababa, Goku. Por un momento, tu energía se volvió tan fría que pensé que te habías olvidado de que yo estaba aquí». El Saiyajin no respondió de inmediato. Rodeó la cintura de la rubia con un solo brazo, mientras que con la otra mano acarició su cabello con una torpeza casi humana. Para alguien que acababa de mirar a los ojos al sumo sacerdote y desafiar a una diosa de la destrucción, la fragilidad de Afrodita era un ancla extraña. «Ese lugar, el vacío, no tiene memoria», dijo él, alejándola apenas unos centímetros para mirarla a los ojos. Sus iris carmesí ya no contenían las galaxias que Daisinkan había mencionado, pero mantenían una profundidad insondable. Cuando peleo a ese nivel, es fácil dejar de ser quien soy. Pero el pendiente me mantuvo conectado a este pequeño rincón. Afrodita tomó el rostro del guerrero entre sus manos, obligándolo a no apartar la vista. Los otros dioses están aterrados. Zeus está roto y Odín está oculto en las sombras planeando algo peor, dijo ella, su voz temblando por la incertidumbre. Has detenido el Ragnarok, pero también has puesto una diana sobre este mundo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Te irás con ese sacerdote? Una media sonrisa, carente de alegría pero llena de una determinación férrea, apareció en los labios del Saiyajin. Daisinkan sabe que no soy un perro que acepte coreas. No me voy a ir hasta que este asunto esté terminado, sentenció él. He decidido que este torneo llegará a su fin, pero bajo mis términos.
Los humanos vivirán, no porque los dioses tengan piedad, sino porque yo se lo he ordenado al universo. Afrodita se puso de puntillas y unió sus labios con los de él en un beso que selló su pacto. Fue un beso cargado de la amargura de la guerra y la dulzura de la supervivencia. En ese momento, la diosa entendió que no estaba al lado de un guerrero, sino al lado de la fuerza que dictaba la realidad misma. Entonces quédate, suplicó ella al separarse, apoyando su frente contra la suya. Quédate y enséñales lo que pasa cuando intentan destruir lo que tú has decidido proteger. El de la máscara carmesí asintió, volviéndose a colocar la pieza roja sobre el rostro. El brillo de los visores volvió a encenderse, ocultando de nuevo al hombre y dejando solo al verdugo de dioses. Descansa, Afrodita, dijo él mientras su figura comenzaba a desvanecerse en el aire. Mañana, el Olimpo comprenderá que su tiempo de juzgar ha terminado. Mañana, yo seré el único juez. Espera. Dijo ella, apenas en un susurro que los sentidos de Goku lograron captar. ¡Qué paz! No terminó de pronunciar aquellas palabras, Afrodita se acercó a él. Cuando estuvo frente al Saiyajin, le retiró aquel artefacto que cubría su rostro y le besó. No fue un beso con ternura como los que solía darle, en esta ocasión fue con pasión, una que le comenzaba a encender todo el cuerpo, misma que sin darse cuenta, se estaba volviendo cada vez más habitual. Se estaba volviendo adicta a sus besos, caricias, en sí a todo lo que tenga que ver con Goku, o tal vez, solo tal vez, ya lo era desde hace tiempo y no se dio cuenta. El murmullo del templo de Afrodita, antes ensordecedor, se había desvanecido ante el estruendo de los latidos que compartían en aquella alcoba de mármol. El Saiyajin dejó que la máscara carmesí rodara por el suelo, un despojo de guerra que ya no tenía lugar entre ellos. Sus manos, que habían borrado la existencia de Shiva y desviado el puño de una diosa destructora, ahora temblaban levemente al recorrer el relieve de la espalda de Afrodita, descubriendo que la seda de su piel era el único territorio que no deseaba conquistar, sino habitar. Ella lo atrajo hacia el centro de la estancia, donde el lecho parecía un altar preparado para el sacrificio de sus propias soledades. Al despojarse de las últimas barreras, la luz carmesí que emanaba del pendiente de la diosa bañó el cuerpo del guerrero, revelando no solo sus músculos de acero, sino las cicatrices invisibles de 1000 batallas cósmicas. Afrodita las besó una a una, como si cada beso fuera un sello de perdón por el dolor que el universo le había infligido al Saiyajin. No eres el vacío, le susurró ella, su voz siendo un hilo de seda que lo envolvía. Eres el fuego que lo consume todo para que podamos volver a empezar. El encuentro fue una sinfonía de contrastes. La fuerza bruta del guerrero, esa energía que hacía temblar las dimensiones, se transformó en una ternura devastadora. Cada vez que sus cuerpos se encontraban, el aire mismo gemía, cargado de una electricidad estática que hacía que las finas cortinas de la habitación ondularan sin viento. No era simplemente el deseo de una diosa o la pasión de un hombre. Era el choque de dos mundos que se negaban a morir. El de la máscara carmesí la tomó por la cintura, elevándola hacia un clímax donde el tiempo dejó de fluir. En ese instante, él no era el verdugo de dioses, ni ella la arena de la belleza superficial del Olimpo. Eran dos almas desnudas en el centro de una creación que se caía a pedazos. Él se hundía en ella buscando la humanidad que creía haber perdido en el entrenamiento con los ángeles, y ella se aferraba a él encontrando la seguridad que ningún rayo de Zeus le había otorgado jamás. Los suspiros de Afrodita se tornaron en plegarias silenciosas, su espalda arqueándose bajo el peso de una pasión que quemaba más que el sol. El Saiyajin, con los ojos fijos en los de ella, no apartó la mirada ni un segundo, como si quisiera grabar la imagen de la diosa en la parte de su mente que el Hakai no podía tocar. En la penumbra, sus sombras se proyectaban contra las columnas como gigantes antiguos en una danza eterna de creación y destrucción. Cuando la tormenta finalmente amainó, el silencio regresó, pero ya no era un silencio sepulcral. Era una calma sagrada. Afrodita descansó su cabeza sobre el pecho de Goku, escuchando el ritmo poderoso de su corazón, un motor cósmico que ahora latía solo para ella. El guerrero la cubrió con sus brazos, sintiendo como el calor de la diosa disipaba el frío glacial que Daishin-kan había dejado en sus huesos.
Si el mañana trae el final, susurró Afrodita, entrelazando sus dedos con los de él, que los dioses nos recuerden así. Como los únicos que se atrevieron a amar mientras el mundo ardía. El Saiyajin no respondió con palabras, pero apretó el agarre, depositando un beso persistente en la sien de la rubia. Sabía que el amanecer traería sangre y desafíos que pondrían a prueba la misma estructura del universo, pero por esa noche, el Ragnarok podía esperar. El único juicio que importaba ya, se había dictado entre aquellas sábanas de seda. El eco de la pasión aún vibraba en las paredes de mármol cuando la pesada atmósfera de la alcoba volvió a alterarse. No fue el frío glacial del vacío esta vez, sino una fragancia a hierro, lluvia y jazmín la que anunció que la soledad del Saiyajin y la diosa estaba por ser interrumpida. La puerta de roble y oro se deslizó con un susurro cómplice. Desde la penumbra del pasillo, dos siluetas se materializaron como sombras arrancadas de la noche misma. Brunhilda, la mayor de las valquirias, avanzó con una seguridad gélida, despojada de su armadura de batalla y de su habitual rigidez. La cubría una lencería de encaje negro, tan oscura como sus propias ambiciones, que enmarcaba su figura con la precisión de una daga. A su lado, Brice caminaba con esa dualidad que la caracterizaba. Su rostro, usualmente dividido entre la ira y la calma, ahora mostraba una sumisión devota, vestida con sedas oscuras que acentuaban la palidez de su piel divina bajo la luz de las velas. No venían como guerreras, sino como ofrendas. Brunhilda fijó sus ojos en el de la máscara carmesí, quien permanecía en el lecho junto a una Afrodita que no hizo ademán de cubrirse, reconociendo en las recién llegadas el mismo hambre de refugio. El Ragnarok ha muerto esta noche, sentenció Brunhilda, su voz siendo un ronroneo aterciopelado. Y nosotras no deseamos pertenecer a un mundo que ya no tiene un rey que nos merezca. Antes de que el silencio pudiera asentarse, una tercera presencia se unió al cuadro. Kai, la hija de Poseidón, entró con la timidez de una ola que rompe por primera vez en la orilla. Ella, que portaba la herencia de los mares, vestía una lencería de un rosa pálido, delicada como el interior de una caracola, que contrastaba violentamente con la oscuridad de las valquirias. Sus ojos, aún cargados con el recuerdo de la humillación que su linaje había sufrido, buscaban en el Saiyajin la redención que solo el poder absoluto puede otorgar. El guerrero se incorporó con lentitud, su torso desnudo brillando como el bronce bajo la penumbra. No hubo juicio en su mirada, solo una aceptación ancestral. Las tres mujeres se acercaron al lecho, formando un círculo de belleza y desesperación alrededor de la única constante en su universo. La escena se transformó en un poema de carne y sombras. La lencería negra de las valquirias se fundía con la oscuridad de la habitación, mientras el rosa de Kai destacaba como un último rastro de inocencia bajo la mirada de Goku. Fue una danza de manos entrelazadas y suspiros contenidos, donde el orgullo de las valquirias y la herencia de los mares se postraron ante el hombre que había desafiado a los ángeles. En ese rincón olvidado del Olimpo, mientras Odín conspiraba en las sombras, se gestaba una alianza más poderosa que cualquier pacto divino. El Saiyajin las recibió a todas, permitiendo que la seda, el encaje y el calor de sus cuerpos crearan un escudo contra la carga existencial que lo atormentaba. Ya no era solo una noche de pasión, sino un ritual donde la belleza, la guerra y el mar se unían para sostener al juez del mañana en su hora más humana. El lecho de la diosa se transformó en el epicentro de un cosmos privado, donde las jerarquías del Olimpo y las leyes del Valhalla se disolvieron bajo el peso de una atmósfera embriagadora. El Saiyajin, sentado entre las sábanas de seda, observó cómo las recién llegadas se aproximaban, cada una portando un fragmento del destino que él mismo había comenzado a reescribir. Brunhilda fue la primera en romper la distancia. Se arrodilló sobre el colchón con una elegancia depredadora, dejando que sus dedos, fríos por la tensión de la guerra, recorrieran los hombros del guerrero. El encaje negro de su lencería parecía absorber la poca luz de la estancia, subrayando la palidez de su piel. He guiado a guerreros a la muerte durante siglos, susurró la valquiria al oído del Saiyajin, su aliento rozando la cicatriz de su cuello. Pero por primera vez, no busco un héroe para mi causa, sino un amo para mi voluntad. A su lado, Brice dejó que su dualidad se fundiera en un solo sentimiento de entrega.
Con un movimiento fluido, se posicionó detrás de él, rodeando su torso con brazos que temblaban levemente. Sus dedos trazaron los relieves de los músculos del guerrero con una fascinación religiosa. Mi alma siempre ha estado dividida entre el llanto y la furia, murmuró Rist, apoyando su mejilla en la espalda de Goku. Pero en tu presencia, el ruido se detiene. Solo queda esta paz violenta que emanas. Déjanos ser parte de tu tormenta. Kai, la hija del mar, se mantuvo al borde por un instante, su lencería rosa destacando como un pétalo en un campo de cenizas. Sin embargo, al sentir la mirada del Saiyajin sobre ella, la timidez de la joven deidad se transformó en una necesidad visceral. Se acercó con la cadencia de una marea creciente y tomó la mano del guerrero, llevándola a su mejilla con una devoción que buscaba borrar el rastro de su propia derrota a manos del hombre al que decidió entregarse en cuerpo y alma. Mi linaje se hundió en el orgullo, dijo Kai con voz cristalina, sus ojos buscando los del enmascarado. Pero yo prefiero ser la espuma a tus pies, que la arena de un océano vacío. Enséñame el poder que no necesita de coronas. Afrodita, lejos de mostrar celos, extendió sus brazos para integrar a las mujeres en su círculo, reconociendo que la magnitud del Saiyajin era demasiado vasta para una sola divinidad. Se convirtió en la anfitriona de aquel ritual, guiando las manos de las valquirias y de la princesa del mar hacia la piel ardiente del guerrero. La habitación se llenó de una sinfonía de suspiros y el roce constante de la seda contra el acero de la musculatura Saiyajin. Goku las recibió con una calma soberana, permitiendo que cada una encontrara en él lo que el Olimpo les había negado: una verdad absoluta. Brunilda buscaba el fin de su carga. Rist, la unidad de su ser. Kai, un nuevo origen. Y Afrodita, el fuego que mantenía su belleza viva. En esa comunión de encajes negros y rosas, de ambición y pureza, el tiempo se detuvo. El guerrero no solo compartía su lecho, sino su esencia misma, dejando que sus energías se entrelazaran en una danza poética de carne y espíritu. Eran 5 voluntades fundiéndose en una sola antes de que el sol del Ragnarok volviera a exigir sangre. El Saiyajin cerró los ojos, sintiendo el calor de las 4 mujeres rodeándolo, y por un momento, el peso de haber dejado su antiguo puesto se desvaneció, reemplazado por la vibración vital de quienes habían decidido caminar a su lado hacia el fin del mundo. La penumbra de la alcoba se espesó, saturada por una fragancia a jazmín, mar y la chispa eléctrica que emanaba del cuerpo del Saiyajin. Lo que comenzó como un refugio de almas heridas, se transformó en una tormenta de sentidos donde las fronteras entre lo divino y lo mortal terminaron por disolverse. Brunhilda, con la ferocidad de quien ha esperado milenios para rendirse, guió el ritmo de la entrega. Sus manos se entrelazaron con las de Goku, buscando en su fuerza un ancla que detuviera el caos de su mente. Al mismo tiempo, Rist exploraba la dualidad de su propio placer, alternando entre suspiros de una calma absoluta y gemidos que reclamaban una intensidad que solo el guerrero podía otorgar. Kai, la princesa de los mares, se dejó envolver por la marea de sensaciones, sintiendo que el rosa de su lencería era solo un velo frente a la pureza del deseo que el Saiyajin despertaba en ella. No había rastro de la derrota de su panteón. En ese instante, el único reino que importaba era el que se construía entre sus caricias. Afrodita, como la gran arquitecta de aquel encuentro, armonizaba cada movimiento, asegurándose de que el fuego del guerrero las consumiera a todas por igual. La energía en la habitación alcanzó una frecuencia crítica. El aire comenzó a brillar con destellos plateados y carmesí, reflejando el poder que el Saiyajin ya no podía, o no quería, contener. Las valquirias y las diosas se convirtieron en parte de su aura, una danza de cuerpos que se arqueaban bajo la presión de un placer que trascendía lo físico. Era un acto de creación en el centro de un mundo destinado a la destrucción. El clímax llegó no como un estallido, sino como una expansión infinita. En el momento culminante, el de la máscara carmesí liberó un pulso de su esencia, una onda de calor blanco que recorrió a las 4 mujeres, vinculando sus almas a la suya de manera irreversible. Fue un grito silencioso que sacudió los cimientos del templo, un éxtasis que les hizo ver, por un segundo, la inmensidad del vacío y la belleza de la existencia. Lentamente, la agitación dio paso a un silencio sagrado.
Los cuerpos, entrelazados en un tapiz de seda, encaje y piel, buscaron el reposo en el regazo del guerrero. Brunhilda apoyó su frente contra el hombro de él, finalmente en paz. Priest se sumergió en un sueño profundo y húmedo. Kai se acurrucó con la suavidad de la espuma, y Afrodita descansó sobre su pecho, escuchando el latido de un corazón que acababa de reclamar a sus propias reinas. El Saiyajin las cubrió con las mantas de seda, protegiendo aquel oasis de humanidad. El acto había terminado, y con él, cualquier duda sobre su lealtad hacia este mundo. Había sellado un pacto que no estaba escrito en pergaminos divinos, sino en la memoria de la carne. Mañana, susurró el guerrero hacia la oscuridad, mientras sus ojos recuperaban por un momento el brillo plateado, el universo sabrá que no peleo por un trono, sino por lo que acabamos de crear. Mañana siguiente. El alba del Malaya no trajo la luz dorada de la esperanza, sino un resplandor ocre y pesado, como si el cielo mismo estuviera cargado de la sangre que aún no se había derramado. En el interior del templo, la quietud era absoluta. El Saiyajin permanecía despierto, con la mirada fija en el artesonado del techo, mientras el calor de las 4 mujeres, Afrodita, Brunhilda, Priest y Kai, lo envolvía en un remanso de paz que sabía que sería efímero. Lentamente, se incorporó, cuidando de no romper el sueño profundo en el que ellas habían caído tras la tormenta de la noche. Se puso en pie, y con un pensamiento, su traje de nanotecnología se materializó sobre su cuerpo, cubriendo las marcas de la pasión con la frialdad del uniforme de combate. Recogió la máscara carmesí del suelo y, antes de cubrir su rostro, observó por última vez la vulnerabilidad de aquellas que ahora estaban bajo su protección. El descanso ha terminado, murmuró para sí mismo. Al salir al balcón principal, no encontró el silencio que esperaba. Allí, flotando sobre el abismo que rodeaba el palacio de Afrodita, se encontraba la figura imperturbable de Daishinkan. El sumo sacerdote sostenía su báculo, y su presencia hacía que los átomos del aire se detuvieran en una reverencia involuntaria. Ha sido una noche larga, señor, dijo Daishinkan, su tono tan neutral que resultaba inquietante. Pero mientras usted buscaba el calor de la vida, en las raíces del Yggdrasil, el padre de todo ha terminado de cavar la tumba de este mundo. Odín no sabe cuándo rendirse, respondió el Saiyajin, colocándose la máscara carmesí. Los visores rojos brillaron con una luz siniestra. ¿Qué es lo que ha liberado? No es algo que se pueda describir con palabras de este universo, explicó el ángel. Arotó el sello del caos primordial, una fuerza que ni siquiera los antiguos dioses griegos se atrevieron a nombrar. Lo ha fusionado con la esencia de los Eimerger caídos para crear al luchador del séptimo combate. Ya no hay reglas, ni torneo, ni honor. Lo que espera en la arena es el final de la causalidad. El de la máscara carmesí apretó el puño, y una onda de choque plateada barrió el balcón, agrietando el mármol bajo sus pies. Entonces iré solo. Brunhilda y las demás han cumplido su parte. No permitiré que vean lo que voy a hacer con ese monstruo. Seno-sama está observando con mucha atención, señor, añadió Daishinkan mientras comenzaba a elevarse. Si usted falla, este universo será borrado de inmediato para evitar que el caos se propague a los otros 11. El guerrero soltó una carcajada seca, llena de una confianza depredadora. Dile que prepare los dulces, Daishinkan. Porque hoy no solo voy a ganar un combate, voy a demostrarle al caos por qué el vacío es el único que tiene la última palabra. Con un estallido de velocidad que distorsionó el tiempo, el Saiyajin desapareció del templo, dirigiéndose hacia la arena del Valhalla. Allí, una silueta colosal y deforme, rodeada de una neblina negra que devoraba la luz, ya lo esperaba bajo la mirada aterrorizada de los dioses que aún no comprendían que el Ragnarok se había transformado en el juicio final. Fin de capítulo.